y vamos a continuar ya con el último capítulo que nos queda de Ruth. Entonces vamos a proyectarlo y vamos a meditar en la palabra del Señor. Así que participemos, hablemos, que nos llama la atención, que nos gusta, que pensamos y compartamos entre todos para estudiar. Dice, y vos subió a la puerta y allí se sentó, y he aquí que el pariente más cercano de quien vos había hablado iba pasando y le dijo, tú, ven acá, siéntate. Y él vino y se sentó. Y vos tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentados aquí. Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que le pertenece a nuestro hermano Elimelech. Y pensé informarte diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela, y si no, dímelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti. Y él le dijo, la redimiré. Entonces vos dijo, el día que compres el campo de las manos de Noemí, debes adquirir también a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que me perjudique mi heredad. Redímela para ti, úsala tú a mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Impresionante, ¿no? Recordemos lo que habíamos leído antes, cómo fue que Noemí, pues el Señor le dijo a Noemí que le dijera a Ruth prácticamente que fuera a donde vos para que le dijera que la redimiera, ¿no? De una forma bastante peculiar que analizamos hace 8 días. Y aquí vemos qué fue lo que hizo vos. Entonces, ¿qué les llama la atención de acá, hermanos y hermanos? Porque él le respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Sí, es bastante raro eso porque, claro, en el momento en que vos le dice que compre los campos, no hubo problema, ¿no? Pero el problema fue, al parecer, es lo que yo veo, es cuando tiene que tomar a Ruth como esposa. Entonces, bueno, yo empiezo a meditar y dice, bueno, ¿será que es que tiene otra esposa? ¿O será que por ser moabita? ¿Qué habrá allá en el corazón qué nos querrá decir de este pariente? O Según la sería, ley. o sería que él amaba más la tierra, porque ahí dice, no sea que perjudique mi heredad. No. Perdón, yo lo que he entendido es que este pariente era como muy ambicioso. Y él al tomar esta esposa diría, yo tengo después que repartir, darle a ella, vendrán hijos. O sea, él era como demasiado ambicioso y a la vez como avaro. He entendido yo la actitud de este pariente así. Y por eso siento que él decía que no quería quedarse con ella por eso. Es lo que yo he escuchado, ¿no? No sé. Y yo también medito que también puede ser por ahí, porque, claro, fuera de que tengo que comprar el campo de Noemí, tengo que ahora encargarme de Ruth. Y eso requiere dinero, ¿no? Requiere gasto. Entonces también estoy de acuerdo con la hermana María Doris. ¿Alguien más tiene alguna idea? ¿O otra cosa que le haya llamado la atención de estos primeros versículos? Creo que Tommy iba a aportar algo, ¿no? Pues para luego yo aportar algo ahí. No, bueno, que vos estaba aplicando pues la ley del Señor, porque la ley del Señor decía que el pariente más cercano es el que le correspondía redimir, para que el nombre de ese israelita pues no quedara en el olvido. Y la redención pues no solo incluía comprar las tierras, adquirirlas, sino perpetuar el nombre del difunto. Entonces tenía que casarse con la, la viuda para redimirla. Entonces él está ahí aplicando pues la ley del Señor y le estaba diciendo al otro pariente que a él le correspondía redimir.
Desde luego hay con una negociación y pues Dios está acá actuando también, ¿no? Recordemos que esto es providencial, Sí. que le va a corresponder a vos, ¿no? Pero vos deja que el Señor haga su obra ahí. Y es muy importante la heredad, ¿no? Porque tenía que darle hijos. Y ahí estaba el punto. La hermana Alcira. Sí, lo que dice Tommy es muy cierto, ahí se sigue viendo quién era vos. Vos era una persona que conocía muy bien toda la ley del Señor, todos los decretos, todos los estatutos, es impresionante. Y cómo él en su corazón también veía que el que debía redimir era el pariente más cercano, como dijo Tommy. Sin embargo, también hay que recordar algo, como dijo Tommy, en su momento, si se redimía, se debía casar, pues en este caso con Ruth, como lo dijo aquí vos, ¿no? Debes adquirir también a Ruth la Moabita, viuda y difunto, a fin de conservar la heredad. Pero también era claro en ese tiempo que es la ley, se me olvida, del jubileo, que cada cierto tiempo debían devolverse las tierras. Entonces sí tienen algo lo que dice, lo que decía tanto Doris como Lucy. Pues ahí le perjudicaría su heredad, entre comillas, porque se enriquecería, pero sería una mezcla y sin embargo debería volver nuevamente la heredad a quien le pertenecía en el comienzo. Entonces ellos también sabían perfectamente cómo era que funcionaba y cómo lo había dejado Dios, porque nadie era dueño de nada. Simplemente eran los administradores y se lo habían dejado a cada familia, pero debían volver, ¿no? Durante el tiempo del perdón de las deudas y condonación. Entonces, claro, este señor pues la tenía clara y no quería perjudicar, quería tener su propio, llamemos como dijo Doris, su egoísmo, su propia riqueza. Sí, y muy interesante que todo eso lo tenían que decir en medio de testigos, ¿no? Tomó voz 10 hombres de los ancianos de la ciudad, ¿no? Y les dijo, sentaos aquí. Entonces, muy interesante también la forma en que hacía era con testigos para que quedara constancia de que este pariente pues no iba a hacer la redención y vos ya tenía vía libre, ¿no? Esos Sí, testigos yo tengo, están en la ley. Sigue, hermano. tengo entendido que así debía ser. Y creo que intercambiaban hasta un calzado, ¿no? Se quitaba las En la sandalias. siguiente lectura. Ah, bueno. Hermana Mareadores, ayúdenos con la siguiente lectura. Sigamos. Ay, mamá, hoy sí no les colaboro porque la verdad la cabeza todavía siento por allá. Tranquila, Oye, qué tranquila, pena. tranquila. Para A leer. ver, sí, dificulta. Bueno, la hermana Leonor, ayúdenos con el siguiente. Bueno, y la costumbre en tiempos pasados en Israel, tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto, era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Esta era la manera de confirmar en Israel. El pariente más cercano dijo a vos, cómprala para ti, y se quitó la sandalia. Entonces vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelech y todo lo que pertenecía a Kelión y a Malón. Además he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Vosotros sois testigos hoy. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, testigos somos, haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y sea célebre en Belén. Además sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. La costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro, y esta era la manera de confirmar en Israel. El pariente más cercano dijo a vos, cómprala para ti, y se quitó la sandalia. Pues como antes era todo por palabra y no había una escritura, no había nada, entonces pues ahí está el intercambio de tierras.
para confirmar cualquier asunto, y una de las señales era que se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Eso era una forma de, digamos, de pasarle la custodia al otro, por decirlo de alguna manera. Entonces vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que le pertenecía a Elimelech y todo lo que pertenecía a Quelión y a Malón. Entonces ahí también pues ellos hacían, estaba la honestidad, ¿no? La palabra antes era muy, muy sagrada y se hacía todo con honestidad. Se parece hoy en día, ¿no? Que hasta con papeles uno le pueden lo ponen a uno hasta pelear por cosas, ¿no? Bueno, además se ha adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos ni del otro, de su lugar de nacimiento. Vosotros sois testigos hoy. Y había también varios gente que era testiga, tenían que haber unos testigos. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron: testigos somos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. ¿Cómo así? No entiendo ahí. Como a Raquel y a Lea. Raquel y Lea son las esposas de Jacob, ¿no? Y de Ujú. Jacob el Señor saca las 12 tribus de Israel, que son el pueblo del Pues Señor. su descendencia, sí. Sí. Otra cuestión interesante es que ahí donde están ellos es Belén, la futura ciudad donde habría de nacer Jesucristo. Y Raquel murió en Belén. Sí, entonces esos son y por ahí pasó Jacob, ahí murió Raquel. Y ya se sabe que Belén era el lugar donde iba a nacer el Redentor, por eso le están dando como una bendición a vos. Los ancianos le están bendiciendo porque están deseándole que esa mujer que va a entrar en su casa sea como Raquel y Lea, es decir, del remanente del Señor, de la descendencia que va a dar origen al Redentor del mundo. Entonces, estos ancianos ¿Se podría decir que ahí también estaba implícito una profecía? es una profecía. Los ancianos no eran cualquier ancianos, eran muy sabios. Se ve ahí que el Señor les revela y más adelante el 12. Mire lo que dice los ancianos, que es impresionante. Además sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por medio de la descendencia que el Señor te dará a esta joven. ¿Por qué sacan la referencia a esto? Porque de Judá iba a salir el Redentor del mundo. Ellos sabían que solo de una tribu el Señor había dado la bendición para que saliera de ahí el Redentor del mundo. Judá es hijo de Raquel y Lea. Y el hijo de Judá es Fares. Y de Fares Pero es Tamar, ¿de descendiente cuál de vos. las dos, Tommy? Porque Raquel y Lea. Perdón, Tamar no era la Judá. nuera de él, de Judá. Judá era hijo de Lea. Lea. Y Judá Tamar, era hijo de Lea. Ajá. Tamar es la mujer de Judá. Sí, así es. Y de ellos sale Fares. Fares es descendencia que va a dar origen al Redentor del mundo. Y vos es descendencia de Fares. Por eso los ancianos saben que de ahí va a salir el Redentor. ¿Ven? Qué hermoso. Eso lo había revelado el Señor ahí. Pero digo que eso puede ser también una profecía. Profecía. Eso, cuando Jacob da la bendición a sus hijos, le dice a Judá: cachorro de leones, Judá. De ahí viene el león de la tribu de Judá. Ellos saben que esa bendición, saben que de esa tribu de Judá va a venir el Redentor del mundo. Entonces, por eso ellos llevaban estrictamente los linajes. Este es hijo de quién, este es hijo de quién, y así vemos en la Biblia. Por los registros que tenían ellos, sabían por dónde es que iba a salir el Redentor. Pero Sí. yo les tengo una pregunta, porque vos ya habías sido casado, era viudo. Pues no, Al parecer no vos se es dice, ¿no? soltero. Es soltero, sí, Se casó. pareciera. Las escrituras no lo dicen, ni la hermana No, Helen. Impresionante. Y me atrevería que si uno lee, ¿cierto? Pues uno como leyendo lo que dice ahí, si Dios les revela es porque ya era un señor, llamemos pasado de edad, pero el señor de ahí
iba a cumplir, iba a continuar la genealogía. Entonces es como una revelación, me parece. Porque las escrituras no Sí. dicen que él era viudo, ni casado, ni Nada. Sí No dice en dice. los anteriores, en el capítulo 3, dice que él sí era de edad. Y bueno, pasó lo mismo que el papá de Jesús, ¿no? Porque él también ya era de edad, incluso ya tenía hijos. Pero miren esto. pero él no era el papá de Jesús. Bueno, sí, sí. El papá de Jesús. ¿Cómo así? O Ah, sea, Terrenalmente hablando de hablando. José, Ajá. pero no era- pero vos sí sabía que él era descendiente de Fares. Ahí está el detalle. sí, eso sí. Entonces, ¿no será que vos estabas esperando Sí, eso. la confirmación del Señor con quién debía casarse? Yo sí creo. Yo ¿Cierto? también. Por su carácter, es un hombre que Uy, espera. total, todo lo que hemos leído, hermanos, o sea, es una cosa impresionante. No se desesperó, tenía, con la ayuda del Señor, tenía total dominio de sus emociones para no haberse casado antes. No tomar la justicia por sus manos, ¿no? Ujú, sí, sí, conseguir con quién hacer la descendencia para hacer cumplir la palabra, no lo hizo. Mm. Yo no, Y curiosamente en la Biblia siempre se ve como Dios usa como yo lo llamo como modus operandi. Con Abraham también estaban pasados de edad. Con Juan el Bautista fue igual, ¿no? Con Manoah no podían tener, o sea, siempre es como ese tiempo de dificultad que ya prácticamente el hombre dice, no, pero ya a estas alturas, ¿qué? que humanamente no es posible, Sí, pero es con la Dios. Y eso es lo oportunidad de que el Dios. Señor, sí, es que eso es lo que el Señor nos quiere mostrar. Sí, muy interesante eso. Yo creo que no es casualidad. A mí me gusta mucho cuando el pastor David Gay dice, la imposibilidad del hombre es la oportunidad de Dios. Amén. Me encanta cuando eso sucede porque ahí es cuando Dios actúa. Cuando nosotros no hemos podido solucionar cosas en nuestra vida, en nuestro carácter, en problemas que tengamos, cualquier adversidad, y ya nosotros humanamente no podemos hacer nada, clamamos a Dios y es la oportunidad de Dios. Y así no nos damos gloria a nosotros, toda la gloria va a ser Amén. para Dios. Amén. Yo no sé si ustedes de pronto no lo vean, yo sí, yo vi algo acá curioso y veo en el versículo 7 y en el 8, bueno, en el 7 más que todo, la sencillez del Evangelio, la sencillez del Señor en estas leyes que no ocurre hoy en día. O sea, esa sencillez de la redención, el intercambio de tierra, simplemente con quitarse una sandalia y dársela al otro y con testigos, a mí eso me parece maravilloso. Yo O pregunto sea, por qué la sandalia. exacto, sí. Pero sí, algo que me está diciendo acá mi esposo era una costumbre, las sandalias, sí, la Sí, parte de pero las sandalias. por qué la sandalia? O sea, era porque aquí mismo lo dice, era una costumbre. Yo también le estaba aprendiendo al Señor de la costumbre precisamente porque la sandalia. Y uno empieza a mirar en el Evangelio que hay muchas cosas sobre el calzado. En otra Biblia no Ajá. dice sandalia, dice el calzado. Sí, como cuando quítate el calzado porque el lugar que estás pisando es santo, cuando le dijo el Señor a Moisés. Es un Como pacto. ponerse en los zapatos del otro, pues la responsabilidad se pasa al otro. Es un Y pacto. también cuando Jesús le dijo a los discípulos que fueran predicando por pueblos y ciudades, y si no les ponían cuidado, quítate las sandalias y sacúdelas y vete de ahí, porque pues nadie, ¿cierto? Sí, 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 sí. testimonio. Como un Querido. testimonio. Interesante, ¿no? Y ahí es donde el calzado creo que también habla que viene siendo como lo del Evangelio, lo que hablaba Jessy ahorita, ¿no? Sencillez. Ujú. Sí, el Señor siempre usa todo lo sencillo, siempre quiso eso para la humanidad y hoy en día la humanidad se complica mucho para cualquier cosa. Se me ocurre que también el calzado, los pies dejan huella, entonces esa huella, pues, quiere decir mucho, la huella que uno deje. Se me ocurre que se puede relacionar por ahí. Como un sello. Como, Lo, sí. lo, lo otro
que yo quiero seguir con lo que estábamos hablando de que esto también era una profecía. Curiosamente, cuando uno vaya a Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo. Y ahí continúa. Curioso, ¿no? O sea, ¿por qué el calzado? Y luego Juan, cuando ya viene Jesús, y que aquí se sabía que la bendición era que Jesús vendría por la tribu de Judá, y estaba precisamente esto, ¿no? O sea, como curioso, o sea, que yo no creo que con Dios hay coincidencias. No, no hay coincidencias con el Señor. Hay milagros y maravillosas enseñanzas. Bueno, ¿seguimos? Otro detallito, Tamar también fue Ujú. viuda, la esposa de Judá. Entonces le desean que, como que se repite ese caso. Judá la redime, tiene un hijo llamado Fares y le desean que suceda lo mismo, ya que está redimiendo a una mujer viuda. Vos. Yo también he visto que no creo que sea coincidencia. Y el papel de la mujer en esta genealogía que estamos hablando del Señor Jesús está Rahab, está Ruth, está lo que tú dices de Tamar, todas aquellas mujeres que no les tocó fácil, Raquel y Lea tampoco, todos los inconvenientes que tuvieron, son mujeres luchadoras y muy, muy aferradas al Señor que les tocó duro. Entonces es algo en común y a la Madre de nuestro Señor Jesús que le tocó acá en la tierra, María también no fue fácil enfrentar a las personas embarazadas y no estando casada aún, ¿no? Con José. Entonces para mí no es coincidencia porque son varias en esta genealogía que les tocó así. Hermano, yo tengo una duda y es referente a Tamar. ¿Quién fue la mujer que dice que se le murió el esposo y el cuñado tenía que tomarla y no quiso? Y por Sí, eso digo, yo estoy en duda si fue que después llegó un cuñado, pero estaba muy pequeñito. Y ella dice, no, ¿hasta cuándo? Cuando ya crezca, yo estaré muy vieja. Por eso tengo la duda, si fue esta Los Tamar la hijos que de Judá, ¿Cómo? los hijos de Judá, era quien de aquí a que crecieran, es lo Ah, que o yo sea, tengo. por eso le digo, si fue ella la que se hizo presentar como si fuera una mujer, digamos, callejera, Sí. y se une a su suegro, que la toma, Sí. que le dijo, déjame una prenda, ¿sí? Y creo que le ella, dejó como, ¿fue ella? es ella, hermano, sí. Que Ah, tenía bueno, como una maldición al parecer porque todo el que se juntaba con ella moría. No, será no, otro. ¿Era cuando otra? supieron, Ah, ok. no, cuando supieron que Tamar estaba embarazada, creo que el mismo Judá dijo que había que, pues, como en ese entonces, ¿no? Que las mataba, El bueno. versículo, Génesis 38:11. Y Bueno, Judá por eso, dijo, perdón, Cirita, por eso yo le estaba diciendo al hermano Tommy al comienzo. Ella creo que fue prácticamente la nuera de él, pero léalo, hágame el fan, por eso estoy como equivocada. por eso estoy acá para leerles eso, para ver qué dice las escrituras. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que como su hermano también él muera. Y se fue Tamar y moró en la casa de su padre. Sí, ahí es cuando pasan muchos días y ella se hace pasar por una mujer Acá, sí. prostituta y engaña a Judá. Judá la toma y ahí ella le pide una prenda a él. Ella se queda con esa prenda y bueno, ahí sigue, no me acuerdo bien de los detalles, ¿no? De pronto podríamos leerlo. Y acá está, yo creo que en el 38, pero bueno, ahí está. Y llamemos en el 24, dice, y aconteció que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado, o sea, después de haberse acostado con él. Y aquí que está encinta.
de las fornicaciones, y Judá dijo sacadla y sea quemada. Y ahí más adelante, pues ahí es donde le dice, ¿no? Y dice, este hijo es tuyo. Y ahí Judá dice el 26, entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Él no le había dado, como había dicho, como había prometido, él no le había dado a su hijo Sela. Ahí está, entonces, bueno, ella pues tomó la justicia también por sus manos, ¿no? Ah, listo, hermanos. Es que eso era lo que yo les decía. Les decía que Tamar, me dijeron, no, que Tamar es la esposa de Judá. Yo decía, no, ella era la nuera. Entonces quería era comprobar porque estaba como en duda. Pero se Listo. volvió la esposa. Pero curiosamente me llama la atención que dice acá, entonces Judá lo reconoció y dijo, bueno, más justa, pero a la final dice, y nunca más la conoció. Y conocer es tener intimidad con la persona. Es verdad. Ujú. Exacto, nunca más se volvió a acostar con ella, jamás. O sea, él supo lo que había hecho, o sea, un pecado, pero sin embargo, de ahí, a pesar de ese pecado, pues también venía la genealogía, o sea, iba a venir el Salvador. Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y el Señor hizo que coincidiera. Y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Sea Él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos, le ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su nodriza. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Si quieren hasta ahí o sigo leyendo, ya se acabó. Bueno, acá entonces estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró a David. La mamá de Boaz, ahí se sabe quién era la mamá de Boaz con Mateo 5, Mateo 1. La mamá de Boaz era Rahab, que era ramera Sí, allá en Babilonia. Ajá, porque Salmón era el papá. Salmón es el que se casó con Rahab. sí, ya recuerdo, sí. Ahí sale Boaz. Oye, Hermano. bien dice las escrituras que el Señor sabe escribir derechos sobre renglones torcidos. Muchos se juntaron con yugo desigual, sin embargo el Señor escribe derecho, ¿no? Qué hermoso. Cuando uno entrega la vida al Señor, qué chévere. Sí. Hermoso. Eso era lo que yo venía analizando, ¿no? Y uno dice, ¿cómo así una prostituta? Pero de ahí salió esa genealogía. Por ejemplo, Rahab. Mire la situación que pasó con Tamar. Vámonos más atrás, la situación con Jacob. Porque mi hijo a veces me dice, pero ¿cómo? Ve así, ve. Que sí se podía tener varias mujeres, mire. ¿Por qué Dios le permitió que con la mayor y luego que también con la menor? Le dije, ay, sí, yo no sé. Pero por eso dice el Señor que debemos preocuparnos en conocerlo y entenderlo. Yo digo, yo no sé, yo no entiendo a Dios. Hay cosas que a mí me parecen terribles, pero para Él yo no sé cómo las toma. Ese es Dios. Y por eso es que es Dios. ¿Ve? Son situaciones que uno, por más de que se ponga a pensarlas, pero ¿por qué, Señor, usted permitió eso? Si miren la tierra los hombres, como por ejemplo, cómo apedreaban a una mujer ramera o adúltera, la mataban. Pero mire, el Señor tomó una mujer ramera y de ahí una genealogía maravillosa. Ese es el Señor. Porque a veces nosotros le decimos, hermanos, nosotros no hemos entendido qué es el libre albedrío. Y nosotros creemos que si el Señor permite algo, he escuchado más de un hermano, pero el Señor, ¿por qué lo permitió? Es como que si lo estuviera probando.
No, el hecho que el Señor permite es por tu libre albedrío, pero que una cosa es diferente si Él lo aprueba. Y por eso vienen consecuencias. Sin embargo, su misericordia y su gracia para con nosotros, a pesar de que torcemos la vida, Él escribe derecho sobre renglones torcidos. Sin embargo, ya torcimos la vida y trae consecuencias. Y en el pasado no se permitían muchas cosas porque el juez era directamente Dios, no hombres. Luego después, porque el pueblo pidió hombre como rey, pues ya son humanos como tú y yo, que somos imperfectos, y para ser jueces es cosa seria. Entonces, poder entender al hombre, a Dios con nuestro pensamiento finito, cuando no hemos entendido ni siquiera qué significa cuando el Señor nos dio ese libre albedrío. Y tomamos ese libre albedrío como un libertinaje. Yo puedo hacer lo que quiera, y pues sí, poder puede, pero no debe. Y vienen consecuencias. Pero sin embargo es maravilloso porque a pesar de las consecuencias el Señor escribe derecho. Pero dependiendo de quién, de mí, de cada uno de nosotros. Si yo quiero entregar desde aquí en adelante, a pesar de mí, mi vida, lo que escribí atrás, o sea, todo lo que la embarré de aquí para atrás, el Señor está dispuesto. ¿Va a haber dolor? Sí, claro, vamos a pasar por fuego. Nos van a quitar la escoria y eso duele. Los defectos de carácter, todo eso es lo que más duele, quiénes somos. Pero para empezar a entender, hay que decirle al Señor, ayúdame a entender ese libre albedrío para darle el valor, porque es un don precioso que tú me has dado a mí. Otra cosa hermosa, Elcira, de lo que estás diciendo es que Rahab, cuando fue liberada allá de Babilonia, ella no tenía ninguna obligación de unirse al pueblo del Señor. Ella bien hubiera podido irse, pero por su libre albedrío decidió unirse al pueblo del Señor y dejar su profesión de prostitución. O sea, ella se convirtió en una mujer, el Señor la convirtió en una mujer piadosa. Somos nosotros la que nos referimos a ella como ramera todavía, pero ella dejó eso atrás. Y para la muestra, miremos a vos. Su mamá fue ella. Si no hubiera sido una mujer convertida, vos no hubieras sido así, Ella fue redimida, rescatada, como lo fue Ruth. Igual que nosotros. igual que nosotros. Necesitamos ese rescate, esa redención. Sí. Pero el Señor respeta nuestro libre albedrío, si yo decido seguirlo. Hay otros que dicen, pero vea, si es que Dios dejó aquí, David hizo esto, hizo aquello. Es que Dios no oculta nada, Dios no oculta nuestra condición. Y Dios deja esto de ejemplo y de testimonio para que nosotros en nuestro libre albedrío decidamos qué vida vivir. Si la misma vida de enredos que a la final, en medio de todo cayó David, o la primera que fue cuando él pues no había caído. Sin embargo, el Señor le dice que era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué le dice eso? Porque David, cuando cayó, sintió la magnitud del pecado, de la transgresión, como la siente Dios, el desagrado y el dolor que siente Dios cuando nosotros pecamos contra Él. Por eso nosotros debemos tener el corazón conforme a Dios y de esa manera podemos detestar el pecado. De resto, muchas veces hacemos las cosas que Dios dice, no porque yo las detesto, sino porque Dios las dijo. Pero cuando Dios permite que tú empieces a vivir como Él detesta el pecado, yo llego a detestar todas esas cosas que Dios detesta, más no a la persona. Y eso es lo maravilloso del Señor, cómo ha trabajado y ha dejado escrito a través de las Escrituras todos los errores, todas las cosas buenas para testimonio, para ejemplo para nosotros. Un día dijo alguien, un maestro de una escuela sabática, y dijo, de nosotros depende, a mí siempre se me grabó, si queremos ser inteligentes o sabios. El inteligente aprende de sus errores. ¿Qué quiere decir? Cae y se vuelve a levantar con Jesús, cae. El sabio no necesita caer para aprender.
porque un escrito está. Amén. Hermano Tommy, su merced dijo que Rahab viviera en Babilonia o Jericó. Jericó. Que Jericó era Babilonia, la Babilonia antigua. Porque sí, quería hacerle esa pregunta. Yo decía, ¿será que Jericó es el mismo a Babilonia? Era una ciudad bueno. de Babilonia, porque cuando ellos pasan el Jordán, todo lo que queda después del Jordán, todo eso era Babilonia. Listo. Yo sí, nunca había escuchado que Jericó fuera Babilonia. Listo, gracias. Y eso se comprueba cuando, ¿se acuerdan que alguien se queda con un manto escondido en la tienda y un lingote de oro? Y él dice que es un manto babilónico. Babilónico, sí, sí. Listo, hermanos. Qué gran aprendizaje hemos tenido con esta historia de Ruth, ¿no? Qué maravillosa es la palabra del Señor, muy enriquecida y muchas lecciones nos da. Espero que hayamos aprendido mucho, que así como Ruth, como Noemí, como vos, pongamos en práctica y nos aferremos a nuestro Señor y le pidamos que sea nuestro restaurador, nuestro sustentador y nuestro redentor, que transforme nuestra vida, que nosotros queremos que transforme nuestra vida y que no seamos piedra de tropiezo para eso, porque el Señor lo quiere, solo necesita que nosotros le pidamos y te pongamos nuestra voluntad, que Él sea el que haga eso en nuestra vida. Entonces, gracias hermano por su participación, espero hayamos podido aprender mucho, lo sigamos haciendo